El teorema de Pitágoras. Bienvenidos a este nuevo capítulo de matemáticas. En esta ocasión vamos a explicar el tema del teorema de Pitágoras, en donde analizaremos una parte introductoria y también explicaremos la fórmula y después de eso analizaremos algunos ejemplos. Así que comenzamos. Antes de empezar con la explicación del teorema de Pitágoras, cabe mencionar algo muy importante. El teorema de Pitágoras solamente se puede aplicar en el caso de triángulos rectángulos o triángulos rectos. ¿Qué significa eso? Bueno, dentro de los tipos de triángulos existen dos categorías. La primera categoría son los tipos de triángulos según la medida de sus lados. Estos ya los viste en la primaria, que es el equilátero, que es el triángulo que tiene todos sus lados iguales. El segundo es el isósceles, donde dos de sus lados son iguales y uno es diferente a ellos, como el caso de la base. Si te fijas, la base es más corta y los que están arriba son iguales. Y el siguiente es el escaleno, donde ninguno de sus lados es igual, todos sus lados son diferentes. Estos son los tipos de triángulos según la medida de sus lados. Sin embargo, existe una segunda categoría, los tipos de triángulos según la medida de sus ángulos. Y en este caso tenemos primeramente el obtusángulo. ¿Qué significa el obtusángulo? Bueno, es un triángulo donde uno de sus ángulos es obtuso. En este caso, este que está aquí. Este ángulo es obtuso porque si te fijas mide 128.49 grados. ¿Qué quiere decir? Que mide más de 90 grados. Un ángulo que mide más de 90 grados se llama obtuso. Por esa razón, este triángulo se llama obtusángulo, porque uno de sus ángulos mide más de 90 grados. El segundo se llama acutángulo. ¿Por qué acutángulo? Porque todos sus ángulos son agudos. ¿Qué significa eso? Si te fijas aquí, este ángulo mide 85.09, este ángulo mide 37.76 y este ángulo mide 57.15. Todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Por eso es que se llama acutángulo, porque todos sus ángulos son agudos. Y por último, tenemos el triángulo que se llama rectángulo, porque uno de sus ángulos mide exactamente 90 grados. Por eso es que se lo conoce como triángulo rectángulo o triángulo recto, porque uno de sus ángulos es de 90 grados, es un ángulo recto. Y entonces, el teorema de Pitágoras solamente se aplica para este tipo de triángulo, el triángulo rectángulo. Por esa razón, menciono que el teorema de Pitágoras solo se aplica para este tipo de triángulo. Ahora sí, vamos a comenzar con la explicación. Muy bien, la primera explicación que vamos a hacer con respecto al teorema de Pitágoras es la nomenclatura. ¿Qué significa la nomenclatura? El asignar un nombre a cada lado de este triángulo rectángulo, que es el que vamos a utilizar. Como sabes, ya expliqué al principio que el teorema de Pitágoras solamente aplica para triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que solamente tienen un ángulo de 90 grados y solamente puede tener uno, ¿ok? Todos los demás van a ser agudos, es decir, menor de 90 grados, solamente tiene uno, ¿ok? Y aquí lo marqué de amarillo. Ahora, vamos con la nomenclatura. Este lado se va a llamar A, este se va a llamar B, y este lado se va a llamar C. ¿Por qué los nombro de esa forma? Porque yo los voy a nombrar conforme a la forma opuesta que van dirigidas las manecillas del reloj. Si tú ves un reloj con manecillas, tienen ellos un mecanismo de cómo van a girar. Bueno, tú vas a nombrar los lados de un triángulo rectángulo opuesto a cómo van circulando las manecillas del reloj. Por eso aquí te pongo esta flecha para que sepas cómo se van a nombrar. A, B y C. ¿De acuerdo? Ahí está el relojcito para que te acuerdes cómo van circulando las manecillas del reloj. Ahora, cada lado va a tener un nombre. En este caso son estos. El lado C, que es el lado más largo, se va a llamar hipotenusa. El lado más largo se va a llamar hipotenusa. Hay una característica para que tú no te revuelvas, porque a lo mejor dices, bueno, es que entre el B y el C no hay mucha diferencia y a lo mejor me puedo confundir. ¿Cómo sé cuál se va a llamar hipotenusa? Bueno, tú ubica primeramente el ángulo de 90 grados.
El ángulo de 90 grados aquí está, es este. Bueno, el lado que esté enfrente del ángulo de 90 grados, en este caso este lado, ese va a ser la hipotenusa. El lado que está precisamente enfrente del ángulo de 90 grados, yo le voy a poner de nombre hipotenusa. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se van a llamar los demás? Cateto. Este lado, el A, se va a llamar cateto y el lado B también se va a llamar cateto. ¿De acuerdo? Entonces, busco el ángulo de 90 grados y el lado que está enfrente se va a llamar hipotenusa. Esas son las características de los lados de este triángulo rectángulo que me va a permitir saber cómo utilizar o aplicar la sustitución en la fórmula del teorema de Pitágoras. Vamos con la siguiente parte. Muy bien, llegó la hora de explicar la fórmula del teorema de Pitágoras y dice así: C a la segunda potencia es igual a la segunda potencia más B a la segunda potencia. ¿Pero qué significa esto? Bueno, nos vamos a la simbología que habíamos puesto. ¿Te acuerdas que la nomenclatura en el triángulo lo hicimos conforme es opuesto a las manecillas del reloj? Bueno, A, B y C tienen un significado. C significa hipotenusa, A significa cateto y B significa cateto. Entonces, en pocas palabras, la fórmula es así. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es como se calcula o se utiliza el teorema de Pitágoras. Es la relación de los lados conforme a esta fórmula para poder calcular ya sea el valor de un cateto o el valor de la hipotenusa o el valor de cualquiera de los dos que está aquí, tanto del A como del B como del C. El teorema de Pitágoras es una fórmula que explica la relación de los lados en un triángulo rectángulo y es muy útil para calcular lados cuando desconocemos uno de los valores. Entonces, ahorita te voy a explicar cómo utilizar la fórmula cuando nos falta a lo mejor el lado A, o nos falta el valor de la hipotenusa, o nos falta el valor del lado B. Si nos falta el valor de uno de los catetos o de la hipotenusa, esta fórmula nos va a ser muy útil. Entonces, no se te olvide, la fórmula del teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula del teorema de Pitágoras. Antes de empezar con el ejercicio o el ejemplo del teorema de Pitágoras, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se identifica la hipotenusa y los catetos. En este caso tenemos aquí un triángulo amarillo, un triángulo rectángulo amarillo, y vamos a identificar el ángulo de 90 grados. Es este. Tiene que estar el ángulo, uno de sus lados vertical completamente y horizontal completamente, y ahí está un ángulo de 90 grados. Entonces te había dicho que el lado que esté enfrente de este ángulo se le llama hipotenusa. Por esa razón aquí yo puse hipotenusa, porque también podemos identificar a la hipotenusa como el lado más grande. Si te fijas, este es el lado más grande del triángulo que tenemos aquí, el triángulo rectángulo. Entonces hay dos formas, hay dos pistas. La primera pista es identificas el ángulo de 90 grados y el lado que está enfrente es la hipotenusa. Aunque también está la otra opción, en donde identificas el lado más largo o más grande y ese va a ser la hipotenusa. Vamos con el siguiente triángulo rectángulo, que en este caso está al revés. No siempre van a estar como el amarillo, también pueden estar en esta presentación. Lo mismo, identificas el ángulo de 90 grados y el lado que está enfrente de ese ángulo, ahí está la hipotenusa, es esta. O como sabes, o como te había dicho, identifica el lado más grande del triángulo rectángulo y ese va a ser la hipotenusa, ¿ok? Por eso es que aquí tiene la H de hipotenusa. Y por último, tenemos este triángulo azul verdoso, por ahí, no sé qué color sea, como lo veas, pero aquí está este triángulo rectángulo, en donde aquí tenemos el ángulo de 90 grados y el lado que está enfrente es la hipotenusa, ¿de acuerdo? Y ahora, esa es la hipotenusa, por lo tanto, los demás lados van a ser los catetos. Este es cateto, en este triángulo este es el cateto y este es otro cateto, y en el primero la base es cateto y la columna de este triángulo es cateto. Entonces, ya identificando la hipotenusa, ya tienes claro quiénes son los catetos. Muy bien, ya que tenemos esto claro,
Vamos ahora sí con el ejercicio para aplicar nuestra fórmula vista en la anterior parte. Muy bien, vamos a comenzar con la explicación del teorema de Pitágoras, de la fórmula del teorema de Pitágoras, a través de este primer ejemplo o primer ejercicio. Ya sabemos que la fórmula es hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, c a la segunda potencia igual a la segunda potencia más b a la segunda potencia. ¿Por qué c, a y b? Bueno, porque esa es la nomenclatura de mi triángulo rectángulo, de manera opuesta a las manecillas del reloj. Este va a ser a, este va a ser b y este va a ser c, ¿correcto? ¿Cuál es el ejercicio aquí? Bueno, el primer ejemplo dicta que el cateto a vale 5, el cateto b vale 12. Y la hipotenusa, que obvio, ya habíamos explicado, es el lado más largo y también está enfrente del ángulo de 90 grados. La hipotenusa no lo vale, no sabemos cuánto vale. El lado C no sabemos cuánto vale. Por lo tanto, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para poder saber cuál es el valor de dicho lado. Entonces, el primer paso es la sustitución. ¿Qué significa la sustitución? Que yo voy a quitar C, A y B y voy a poner los valores que tenemos aquí en el ejemplo, en el ejercicio. Ahí está la sustitución. La hipotenusa, que es C, no sabemos cuánto vale, así que queda exactamente igual, C. 5 es el valor de A, entonces ahí pongo 5. 5 a la segunda potencia más el valor de B es 12. Pongo ahí 12 a la segunda potencia. Ya que sustituimos de manera exitosa, ahora ya sabes por qué tenemos que identificar correctamente la hipotenusa y los catetos, porque si no, el resultado va a estar equívoco, va a estar mal. Entonces vamos a continuar. Ya que hicimos la sustitución, vamos a hacer la operación. 5 al cuadrado significa que voy a multiplicar el 5 por sí mismo dos veces. 5 por 5 igual a 25. Si no me crees, aquí está la calculadora. 5 por 5 igual a 25. Eso significa cuando lo elevas a la segunda potencia. ¿De acuerdo? Hay unas calculadoras, vamos a ver, científica, que lo tiene de esta forma. Entonces pones tu 5 y aquí está a la segunda potencia y ahí está 25. Utilizas este x al cuadrado y ahí te va a dar a la segunda potencia. Entonces 5 por 5 igual a 25. Vamos con 12. 12 a la segunda potencia es igual a 144 y ahí está. Es 12 por 12. No vayas a cometer el error de multiplicar el 12 por 2 o el 5 por 2. Recuerda que según el video de exponentes que vimos en este canal también, es multiplicar el número por sí mismo dependiendo de la cantidad que te dicta el exponente. Entonces ahí está. Después de eso vamos a hacer la suma. 25 más 144 nos da como resultado 169. ¿Ok? Y ahora, esto no es el resultado final. Aparte, imagínate, este lado no puede medir 169. Comparando con este que vale 5 y este vale 12, este no puede valer 169 unidades. Quiere decir que aún no hemos terminado, pero ¿qué paso falta? ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, este 2, que es al cuadrado, nos está estorbando. Yo quiero saber el valor de C. C, pero sin el exponente. Si te fijas, aquí está el valor de C, pero no tiene el 2. Quiere decir que ese 2 me estorba. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar. Voy a pasar ese 2, ese exponente, del otro lado del igual. Y pasaría como raíz. Cuando un exponente pasa del otro lado del igual, pasa como raíz. Y entonces hacemos lo básico. Lo que falta, raíz de 169 igual a 13 unidades. ¿Por qué 13 unidades? Bueno, porque no sabemos si estamos manejando centímetros, hectáreas, kilómetros, no sabemos qué estamos manejando. Entonces, como no sabemos, ponemos aquí unidades. ¿Ok? Y ese es el resultado. Paso número 1, identificamos los valores y los sustituimos. Paso número 2, quitamos los exponentes. 5 por 5, 25, 12 por 12, 144. Paso número 3, sumamos y después sacamos la raíz. Si te fijas, yo aquí ya no pongo el exponente 2 porque ya el 2 lo pasé del otro lado como raíz. Y entonces, ¿cuánto es el valor de
la hipotenusa, su valor es de 13 unidades y lo pongo aquí. Y ahora, ¿te acuerdas que te había dicho que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo? Mira y compruébalo por ti mismo. Este es 5, este es 12 y este es 13. Ninguno de los dos catetos es más grande que la hipotenusa. Si de pura casualidad la hipotenusa te da más chica que los catetos, eso quiere decir que estás mal. Algo hiciste mal. Tal vez la suma, tal vez la raíz, tal vez los exponentes o inclusive tal vez la sustitución lo hiciste mal. Entonces en esos detalles tienes que ser muy observador. Este fue el primer ejemplo, espero que haya quedado claro. Vamos con el siguiente. En este segundo ejercicio o en este segundo ejemplo, vamos a explicar o vamos a comprobar lo que el teorema de Pitágoras propone. El teorema de Pitágoras propone que existe una relación en cuanto al valor de los lados en un triángulo rectángulo. Entonces, los datos que vamos a manejar son los mismos que el anterior, solamente que aquí vamos a aplicar despeje en dicha fórmula, para que veas que existe una relación en cuanto al valor de los lados en un triángulo rectángulo. Si te fijas aquí, la hipotenusa, que es C, va a valer 13 unidades, cosa que ya sabemos en el anterior ejercicio. El valor de la base o del cateto B va a ser de 12, su valor va a ser de 12. Y la A, el valor del cateto A, no sabemos cuánto vale, pero tú y yo sabemos que vale 5, porque es el valor que le pusimos en el anterior ejercicio. Entonces, ¿para qué lo hacemos si ya sabemos que vale 5? Porque yo quiero que veas que al momento de utilizar esta fórmula ya despejada, nos va a dar 5, porque existe una relación en el valor de los lados según el teorema de Pitágoras. Y es lo que vamos ahorita a ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula que tenemos aquí y vamos a despejar. ¿Qué significa despejar? Que vamos a dejar el valor que nos falta en la parte antes del igual y ya después la operación que vamos a necesitar para sacar dicho valor que no tenemos. En este caso yo quiero dejar el valor del cateto A solo, junto con el exponente que tiene. Eso quiere decir que la B me estorba, el más B me estorba, y lo tengo que pasar del otro lado del igual para ya tener la fórmula que necesito, porque esta fórmula que tengo a continuación no me sirve para calcular el valor de A, porque acuérdate que aquí dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Esta fórmula sirve para calcular la hipotenusa, pero yo no quiero calcular la hipotenusa yo ya la tengo. Lo que no tengo y lo que quiero calcular es el valor del cateto A. Por lo tanto, esta B más B al cuadrado lo voy a pasar del otro lado del igual para que A me quede solo, de esta forma. El más B al cuadrado lo voy a pasar del otro lado del igual y quedaría así. Más B al cuadrado pasa del otro lado del igual, pero cambia su signo. Cambia su signo de manera opuesta. No sé si te acuerdas que el 2, el exponente 2, en uno de los pasos lo pasamos del otro lado del igual y se convirtió a raíz. Lo que pasa es que cuando tú despejas, lo opuesto del cuadrado es raíz, lo opuesto de suma es resta, lo opuesto de resta es suma, lo opuesto de multiplicación es división, lo opuesto de división es multiplicación. Entonces, cuando tú despejas un valor, cuando tú despejas un número, su signo va a cambiar a lo opuesto. Por esa razón es que este más b al cuadrado pasa del otro lado como menos b al cuadrado. ¿Ok? Entonces, por esa razón aquí tenemos ya menos b. Y ahora sí tenemos la fórmula para calcular el cateto A. Cateto A al cuadrado es igual a la resta de la hipotenusa y del cateto B al cuadrado. Es decir, quedaría de esta forma. Cateto A la segunda potencia es igual a la hipotenusa C al cuadrado menos cateto B a la segunda potencia. Pero profesor, ¿por qué me cambió de posición? Porque es lo mismo. Es como si tú hicieras esto. 10 menos 8 es igual a 2. Y es perfectamente igual si lo ponemos al revés.
2 es igual a 10 menos 8. Es lo mismo que hicimos acá, si te fijas. Estos dos que están aquí, lo voy a poner mejor con este. Estos dos que están aquí son perfectamente igual, solamente que reacomodé la fórmula para que quedara como esta que está al principio. Entonces, no se te olvide, en conclusión, cuando tú quieras despejar un valor, es decir, quieras dejar solo el que tú necesitas calcular, el que te estorba, lo vas a pasar del otro lado del igual, pero va a cambiar su signo. Si estás sumando, va a cambiar a resta. Si estás restando, cambia su opuesto, que es suma. Todo va a cambiar a su signo opuesto. A eso se le llama despeje. Y al final quedaría la fórmula que necesitamos, la fórmula para calcular el cateto A. Entonces, en conclusión, ya después de haber aplicado el despeje, creo que ya nuestra fórmula quedaría de esta forma. Cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrada menos el cateto que ya tenemos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si te fijas, estas fórmulas, la fórmula original del teorema de Pitágoras y la fórmula despejada a partir del teorema de Pitágoras, de la fórmula del teorema de Pitágoras, son la misma en cuanto a estructura, solamente que está acomodada para yo poder calcular el dato que me falta y poder resolver con los datos que ya tengo. Espero que haya quedado claro esta parte. Ahora sí vamos a resolver el ejemplo 2. Muy bien, ya que aprendimos a despejar una fórmula, que ojo, este principio se puede aplicar para cualquier fórmula de matemáticas o de física, entendimos que la fórmula original me sirve para calcular la hipotenusa, pero como yo no necesitaba calcular la hipotenusa, sino yo necesitaba calcular uno de los catetos, despejé la fórmula original para tener la fórmula que tengo aquí en pantalla. Cateto A al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto B al cuadrado. Ya que hice eso, entonces ahora lo que sigue es sustituir. Y vamos a hacerlo. La A, que es el cateto A, como no tiene valor, es la incógnita, va a quedar igual. La hipotenusa, que es C, tiene el valor de 13, entonces ahí lo puse, 13 al cuadrado. Menos, ¿por qué menos? Porque obviamente en el despeje este signo cambió. Menos B, que es el cateto B, y su valor es 12 al cuadrado. Ya que hice eso, vamos a eliminar los exponentes, 13 al cuadrado y 12 al cuadrado. 13 al cuadrado es igual a 169, menos 12 al cuadrado es igual a 144. Después de haber eliminado los exponentes, ahora sí hago la resta. 169 menos 144 es igual a 25. Ahora, esto no ha terminado aquí, porque yo quiero calcular el valor de A, el cateto A, pero sin el cuadrado. Este 2 me estorba. Por lo tanto, voy a despejar ese 2 y lo voy a pasar del otro lado del igual. ¿Qué quiere decir? Que este exponente ya no sería exponente, sino que sería raíz. Por lo tanto, sería cateto A igual a raíz de 25. Y como sabemos, la raíz de 25 es 5. Raíz de 25 es 5. Entonces, ese va a ser nuestro resultado. Y si te fijas, este valor o este resultado es correspondiente a lo que yo había calculado en el ejercicio anterior. ¿Te acuerdas que el cateto A en el ejercicio anterior era 5? Entonces quiere decir que sí existe una relación en los lados de un triángulo rectángulo, ya que esto es lo que propone el teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces vamos a la última parte, que es el ejercicio o el ejemplo número 3. Muy bien, por último vamos a calcular el cateto B. Ya calculamos la hipotenusa, ya calculamos el cateto A. Ya sabemos que el cateto B vale 12. Sin embargo, vamos a hacer el procedimiento para que tú veas que el teorema de Pitágoras es exacto. Sí existe una relación con cada uno de los lados en el triángulo rectángulo. El procedimiento para poder despejar es el mismo.
¿Por qué vamos a despejar? Porque la fórmula original me sirve para calcular la hipotenusa. Acuérdate, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, esta fórmula me sirve para calcular la hipotenusa, más no el cateto B. Entonces, vamos a hacer el despeje. El despeje es el mismo. Tal y como lo hicimos en el cateto A, el procedimiento es el mismo. En este caso, el cateto que yo quiero calcular es B, pero lo voy a tomar con todo y B cuadrada. Quiere decir que el que va a pasar del otro lado va a ser el A cuadrada. Este es el que va a pasar del otro lado del igual para que B me quede solo. A cuadrada, como sabemos, es positivo. Si no tuviera una rayita, más bien si tuviera la rayita ya sabemos que es negativo, pero como aquí no hay ningún signo negativo, damos por hecho que es positivo. Entonces, A cuadrada pasa del otro lado del igual y pasa en negativo. ¿Ok? Recuerda que este positivo es del B. El A tiene su propio signo, en este caso es positivo. Por esa razón, cuando pasó del otro lado del igual, pasó como negativo. Eso ya lo sabemos. En el despeje, cuando un número pasa del otro lado del igual, cambia su signo. Entonces, por esa razón es que cambió a negativo. Entonces, si tú no ves un signo aquí, ya sabemos que es positivo. Entonces, la fórmula quedaría así. B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Es decir, cateto B al cuadrada es igual a la hipotenusa al cuadrada, que es C, menos cateto A al cuadrado. Y así es como quedaría la fórmula despejada. En pocas palabras, la fórmula del anterior también aplica para este. El cateto, sea cual sea, al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrada menos cualquiera de los catetos al cuadrado, así que esa fórmula nos sirve para cualquiera de los dos catetos. Y esta de arriba sirve para calcular la hipotenusa. Ya que sabemos eso, rápidamente vamos a la sustitución y solución del ejercicio número 3. Muy bien, ya que hicimos de manera exitosa el despeje para tener la fórmula para calcular el cateto B, vamos ahora a proceder a hacer la sustitución. B, como es el cateto que nos hace falta, pasa igual. Hipotenusa, que es E, su valor es 13, menos, baja igual. Cateto A, su valor es 5, lo ponemos. Ahora hay que eliminar los exponentes. 13 al cuadrado te da como igual 169, bajamos el menos, 5 al cuadrado es igual a 25. Hacemos la resta, a 169 le quitamos 25, el resultado es 144. Por lo tanto, ese no es el resultado final, ya que todavía nos falta sacar la raíz. Este 2 es el exponente, pasa del otro lado del igual y sabemos que se convierte en raíz, su operación opuesta. Cateto B es igual a la raíz cuadrada de 144 y el resultado es 12. Raíz de 144 nos da como resultado 12. Entonces, ese es el resultado. Y como sabes, ya sabíamos que el resultado era 12. Entonces, si te fijas, el teorema de Pitágoras se cumple de manera exitosa. Todos los lados están relacionados en un triángulo rectángulo y se puede calcular cuando nos falte alguno de ellos con el teorema de Pitágoras. Si nos hace falta los catetos, utilizamos esto. Cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Y si nos hace falta la hipotenusa, utilizamos la fórmula general. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y eso sería todo. Espero que le hayas entendido a estos ejemplos. Gracias por tu atención. Vamos con la conclusión. Como algo adicional, quiero comentar que esta es la fórmula original y esta es la fórmula con despeje. Si quieres apuntarlas para que ya las tengas a la mano por si se te dificultó eso del despeje. Pero quiero comentar algo. En algunos libros te van a enseñar a lo mejor las fórmulas de esta forma. Cosa que es lo mismo. Porque yo ya estoy poniendo aquí, ya ves que este 2, el exponente, pasa del otro lado como raíz. De una vez lo pongo aquí en la fórmula para evitarme ese paso y de una vez lo pongo. De todos modos sé que tengo que elevar al cuadrado los catetos, luego sumo y al final el último paso es sacar raíz.
Entonces, cualquiera de las dos versiones de la fórmula del teorema de Pitágoras es lo mismo. Así que tú ocupa la fórmula que más te acomode. Yo te enseñé pero cabe resaltar que es lo mismo, solamente que aquí nos estamos saltando un pequeño paso. Sería todo por el momento. Gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima. ¿Qué aprendimos hoy? El día de hoy en el teorema de Pitágoras aprendimos qué es un triángulo rectángulo y también entendimos cómo aplicar la fórmula y cada componente de ella. También entendimos cómo despejar y también aplicamos sustitución y solución en 3 ejemplos diferentes. Espero que le hayas entendido este video. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima con más contenido de matemáticas y física. Suscríbete a este canal para que puedas recibir más contenido de este tipo. Ahorita estamos subiendo contenido de matemáticas y de física, pero con el tiempo estaremos subiendo más temas de otras materias. No olvides activar la campanilla para que te dé la notificación de que hemos subido un nuevo video. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima.